En el foro de UNETV ya se engrosó la presencia, está con nosotros para compartir en esta plática sobre este tema tan importante, derogada o la derogación de la ley del empleo por hora en el Congreso Nacional. Bienvenido, diputado Harry Dixon Herrera. Terminó, ¿qué? A la 1 de la mañana la Casi sesión. a la 1 de la mañana, muy buenos días, un placer estar... Gracias por el esfuerzo, acá. ¿no? ¿Ah? Gracias por el esfuerzo extraordinario estar aquí. Sí. Venimos todos desvelados. Claro. Pero bueno, yo creo que sí es un buen trabajo. Es un buen trabajo, un trabajo histórico, porque la derogación de trabajo por hora, aunque sé que a algún sector no le va a gustar, pero creo que el respeto a los derechos laborales está primero ante todo. Nosotros no estamos aquí para esclavizar a nuestra gente. El trabajo por hora se volvió una especie de esclavitud del siglo XXI. Sí creo que en algún momento hubo buenas intenciones, creo que era para los muchachos o las muchachas que querían estudiar, que podían trabajar sus horas y después irse para la universidad. Lastimosamente ese tema, algunos empresarios lo tomaron como una buena oportunidad para explotar al trabajador y dejar a un lado lo que es el Código de Trabajo, que fue, como bien dijo el compañero Fredín, una conquista de los trabajadores que había durado tantos años, pero que con la ley de trabajo por hora se vio totalmente aislado de lo que puede ser un beneficio para el trabajador. Entonces, creo que ayer se tomó una decisión histórica, se rescató el Código de Trabajo y los trabajadores deben de estar contentos y los empresarios deben de reflexionar que sí se puede trabajar por hora. De hecho el Código de Trabajo ya contempla la figura del trabajo por hora, pero hay que entender que ese trabajador al que se le está dando trabajo tiene derechos, pues, derechos garantizados por la Constitución de la República, derechos garantizados por el Código de Trabajo, derechos garantizados por los tratados internacionales, aparte que son seres humanos, que no son esclavos. Y yo creo que ahí es donde se cometió el error de algunos empresarios de ver esa oportunidad de explotar a ese trabajador, hacerlo trabajar al máximo y pagarle un salario de miseria. Algunos dicen que se van a perder miles y miles y miles de empleos, y yo le digo, ¿y entonces con qué trabajadores van a trabajar la empresa privada? El objetivo al inicio estaba como dedicada la ley a esto de los call centers, más o menos por ahí. Ese era más o menos... Bueno, la ley la vendieron para la juventud, ¿verdad? Nos dijeron... Pero se distorsionó. Se distorsionó, sí, porque dejaron muchos espacios, y los empresarios, cuando se les deja algunos espacios, miran en la clase trabajadora una buena oportunidad. Y yo creo que así no se vale, pues. Yo creo que tenemos que ver que nuestra población hondureña está demasiado pobre. Más del 70% de la población, dice la CEPAL, está en pobreza. Más del 70% de la población. Y más del 50% está en miseria. Y todavía más siendo explotados por los empresarios. Aquí salen caravanas y caravanas y caravanas de hondureños y hondureños hacia Estados Unidos, porque aunque hayan conseguido un trabajo por hora, ese trabajo solo les permite respirar, ir a comprar el huevito, la tortillita, comérselo para que los pulmones sigan respirando, ¿verdad? Pero eso no es el objetivo del trabajo. El trabajo es para que el ser humano se desarrolle. El trabajo, además, es el instrumento para garantizar otros derechos humanos, porque si usted, Rory, no come bien, pues usted también está poniendo en peligro su vida, la vida de su familia. Además, usted tiene que vivir con dignidad. ¿Qué es eso que solamente el humano tiene derecho únicamente a medio comer? El ser humano tiene derecho a desarrollarse, a vivir de forma decorosa. Y a veces la clase empresarial no quiere compartir absolutamente nada con la clase trabajadora, cuando es el motor de cada una de esas empresas, como bien lo dijo el abogado Freddy Funes. Es el trabajador, el motor de esa empresa, que al final hace ricos a muchas personas, pero que también hace muy pobres al resto de la población. Antes de conocer un trabajo especial de nuestra compañera Marcela Moncada relacionado con lo que ocurrió anoche y esta madrugada en el Congreso Nacional, escuchamos la voz de un empresario que nos acompaña
la mañana de hoy aquí en el foro de UNETV, los empresarios. ¿Está correcto generalizar también cómo ven, desde qué óptica observan ustedes lo ocurrido anoche en el Congreso? ¿Se van a perder realmente empleos? ¿Y por qué, don Juan Carlos? Nuevamente con usted. Sí, bueno, tenemos que entender un poco qué significa esta ley de empleo por hora, que conste, yo no soy defensor de esa ley, pero tampoco soy opositor. Nuestra empresa, yo como arquitecto, mi actividad como empresario es generar empleo y los empleos que yo necesito son a tiempo completo, porque la construcción no voy a hacerlo por pedazos. Usted como tal no se ha beneficiado de la ley de empleo por hora. Yo no, Okay. Pero sí, siempre como estudioso de los problemas de la hondureñidad y siendo presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, nos hace estar siempre pendientes de lo que es el bienestar común. Ese es nuestro objetivo y eso es nuestro deber. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, desde ya días lo venimos analizando, nos damos cuenta que el empleo por hora es una ley que no debía de haber sido derogada, debía de haber sido reformada. ¿Por qué? Porque sea como sea, hay que darnos cuenta realmente hacia quién va dirigido. Y esto va dirigido a un sector especial, no es a todos los trabajadores o a cualquier trabajador, es a un sector en especial en el cual tiene limitaciones para poder tomar un empleo de 8 horas de jornada. ¿Qué significa esto? Okay. Se lo voy a comentar así. Los estudiantes, por ejemplo, un estudiante, una carrera de ciencias económicas, por ejemplo, tiene 50 clases que tiene un tiempo para desarrollar los 4 años. ¿Qué es lo que sucede en las últimas décadas con las personas que estudian estas carreras? Que tienen que trabajar 8 horas en el día y después ir a la universidad corriendo y pueden sacar clases tal vez de 6 a 8, 2 clases o 3 clases como máximo. Al ver eso y viendo cuál es la conformación de su plan de estudio, nos damos cuenta que estas personas pueden la oportunidad de llevar hasta de esos 4 años convertirse en 6 o 7 años. Incluso muchas veces de 3 clases que matriculan tal vez no le da chance y pasan 2, queda una atrás. ¿Se le está cerrando la oportunidad a esos jóvenes entonces? Entonces yo creo que se le está complicando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque sea como sea, con el trabajo por hora, da la posibilidad a que, y no solamente ellos, sino que también otros, yo lo puedo decir así, otros que tienen la posibilidad de poder estudiar durante el día y luego después de su jornada de estudio podrían ir a trabajar por hora. ¿En qué? En empleos que tienen esa virtud de poder ser necesarios principalmente en horas de la tarde-noche, por ejemplo. Y esto hablamos del asunto de turismo, el asunto de entretenimiento, ¿verdad? Muchas veces el asunto de que el call center se ha tomado como un ejemplo, pero en realidad es una forma de, pero si un call center trabaja con gente que tiene jornadas de 8 horas, debería de tenerlos como permanentes. Ese es el lío, que el no haber hecho el trabajo correspondiente, así como se dice que los empresarios tienen obligaciones, también el Estado lo tiene, el gobierno lo tiene. ¿Quién es el obligado a que revise y supervise que las cosas, no solamente en empleo, sino que en todo sentido, incluso en el asunto de lo que es la inflación, el asunto de lo que es el manejo de lo económico, etcétera, etcétera? El responsable es el Estado. Pero ¿quién es el representante del Estado en este caso? El gobierno. Todas las instituciones de gobierno son las que tienen que hacer. De hecho, la ley de empleo por hora habla de cuáles son los beneficios, habla incluso de lo que es lo representante a el porcentaje equivalente a lo que es el 13º y 14º mes de salario. Habla de lo que es el preaviso, por ejemplo, también un 4%, un 16% extra, etcétera, etcétera. Y habla de también lo que puede ser vacaciones cuando se cumple un año, etcétera, etcétera. Entonces, si algo no está bien en la ley, y es lo que a mi criterio lo he analizado de esta forma, si algo no está bien en la ley, debe cambiarse, derogarse. Creo que esta ley tenía que haber sido derogada, reformada. ¿Demasiado radical, cree usted? Yo sí lo creo.
cierra la puerta por completo yo creo, a esos espacios de oportunidades de jóvenes. Yo creo que lo voy a poner así, sí. y lo lamento decir así, o sea, creo que hay un poco más de necesidad de generar algo que se diga que es un incumplimiento de promesa de campaña. Creo que el asunto, lo que maneja el Estado de Honduras, sus beneficios, sus acciones de desarrollo y como todo lo que tiene con esto... Como una acción política. Definitivo. ¿Usted cree que es una acción política? Sí, yo sí lo creo. ¿Por qué? Claro, primero es una promesa de campaña. Yo creo que cuando uno hace esto, prometí esto y lo tengo que hacer, sin antes pensar un poco más, ya cuando se es gobierno debería de tenerse un poco más de precaución en analizar muchas cosas para ver si la promesa puedo cumplirla tal como la dije o si tengo que modificar mi pensamiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sí creo que es radical, porque en realidad también estamos viendo que el domingo es 1 de mayo y que queremos tener una bandera ya para ese día. Lo siento mucho, creo que eso tenemos que decirlo, tenemos que pensarlo, hay que decirlo, está bien. ¿Verdad? Y este es un espacio abierto donde se le permite exponer justamente esos puntos de vista, pues. Es que eso pasa, y hay mucho, o sea, y se lo voy a decir también por otro lado, o sea, la necesidad de ingresos a la familia también genera, ustedes se dan cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, allá hay gente que tiene hasta 2 empleos. Sí. La necesidad trabaja 8 horas primero y después por hora más tarde. Así la vendieron la ley, como en Estados Unidos. Solo permítanos un segundito, son las 7:41, vamos a ir en este momento contacto en vivo con nuestros compañeros y vamos a retornar para continuar el diálogo en la mañana de hoy en el foro de UNETV y dar la participación también al abogado Freddy Funes y al abogado Harry Dixon. Demasiado radical, una bandera política, ha manifestado el empresario Juan Carlos Rodríguez esta mañana. Marcela Moncada con la diputada Dunia Jiménez, ya en recuadro en la pantalla para hablar siempre sobre este tema. Marcela, buenos días, adelante. Así es, Ronnie, buenos días y a toda la teleaudiencia de UNETV. Me encuentro con la diputada Dunia Jiménez del Partido Salvador de Honduras. Bien, ayer se derogó lo que es la ley de empleo por hora. Sin duda alguna, una lucha ardua que tuvieron dentro del Congreso Nacional y en apoyo de las diferentes bancadas. ¿Cuáles fueron las bancadas que verdaderamente apoyaron la derogación de este empleo por hora? Bueno, sí se logró finalmente la derogación de esta ley. Nefasta esta ley. Teníamos que derogarla y fue posible el día de ayer. Estuvimos hasta la 1 de la mañana casi y tuvimos el apoyo de la bancada del PSH, de Libre, de algunos liberales y tuvimos un voto del Partido Nacional. Pero lo logramos en conjunto y yo creo que era tiempo porque teníamos ya demasiadas quejas de los obreros. Y yo creo que se hizo justicia el día de ayer. Esta ley no tenía por qué estar. Esta ley era nula de inicio, porque fue aprobada un 20 de enero del 2014 y ni siquiera eran diputados los que estaban cuando se aprobó esta ley. Tenía que ser derogada. Bien, así lo apuntó el presidente Luis Redondo e incluso lo explicó que pues prácticamente era ilegal esta ley de empleo por hora. Claro, era ilegal y estaba violentando los derechos de muchos obreros, muchos trabajadores, donde ellos no aplicaban para préstamos bancarios y no podían obtener sus casas. Les violentaban en su tiempo la permanencia. Entonces esa ley tenía que ser derogada y yo creo que se ha hecho justicia. Los obreros no se merecen este tipo de tratamiento, pero los empresarios del rubro de call center están diciendo de que ellos siempre van a seguir empleando a las personas, porque pasa a ser de que la cantidad de 1 o 3 años esos mismos empleados han estado trabajando en el mismo lugar. Y realmente aquí en Honduras nosotros tenemos empleados que tienen una buena calidad de inglés, de la mejor en Centroamérica. Entonces creo que no vamos a tener en sí el problema que se ha dicho, que va a haber un masivo despidos. Nuestra presidenta Xiomara Castro está trabajando en apoyar técnicamente en carreras técnicas
a todos los hondureños y también para crear fuentes de trabajo para los hondureños. Bien, Dunia, importante ver cómo se está dando respuesta en estos pocos meses por parte de este verdadero Congreso del Pueblo. Ya hemos visto la derogación de las sedes, entre otras iniciativas, y hoy una bandera de lucha de la campaña, una promesa de campaña que esta ley sería derogada. Claro que sí, nosotros como diputados, al menos en la mía personal, es mi primera vez como diputada y apenas tenemos ya casi 3 meses. Ni siquiera son 3 meses, pero sentimos que ha pasado más tiempo porque realmente nosotros somos congresistas que sí llegamos a trabajar. Nosotros sí vamos a hacer la diferencia, queremos hacer la diferencia y lo vamos a lograr. Nosotros día a día estamos 8 o 9 de la mañana y salimos realmente sin hora. De lunes a viernes, si nos toca quedarnos sábados lo hacemos y prácticamente pues cuando tenemos la oportunidad de poder llegar a nuestros hogares sábados y domingos, lo que nos queda es recibir a nuestros líderes y escuchar a la gente todas las quejas y todas las necesidades que tienen del abandono que ha estado todo este pueblo por más de 12 años. Entonces la gente está desesperada porque necesita el apoyo, pero a la vez está alegre porque este Congreso del Pueblo, como lo llama y como lo hacemos sentir nosotros y como lo llama nuestro presidente Luis Redondo, es un Congreso que tiene las puertas abiertas y que está legislando para favor de cada uno de los hondureños. También nuestra presidenta, Xiomara Castro, tiene pues rostro de mujer, nuestra presidenta, pero también tiene corazón de mujer. Una mujer valiente que ha sabido en poco tiempo darle soluciones a los hondureños. Sabemos que son muchos los problemas que se tienen que resolver, pero así vamos ahorita, poco a poco, y no ha sido lento, ha sido un trabajo profundo, pero vamos a lograr cada paso que estamos dando, estamos logrando los logros para toda esa gente que ha estado abandonada, que ha estado prácticamente en el abandono por 12 años, y no vamos a seguir permitiendo de que sigan en ese abandono. Bien. Dunia, Ronnie, televidentes, también ella es parte de la comisión de lo que es la investigación de este peaje ubicado en Santa Cruz de Yojoa. Ya se están haciendo las acciones con el ministro Mauricio Ramos, ¿no es así? ¿Ya han tenido el acercamiento, diputado? Sí, ya tuvimos una reunión con el señor ministro Mauricio Ramos, donde nos entregó, se le hizo una nota donde se le solicitaba una copia de ese contrato y nos lo entregó y se está revisando con el cuerpo de abogados. Mañana vamos a salir la comisión especial de peaje para verificar si la zona donde está construido actualmente el peaje es la misma zona que está en el contrato. Vamos a tener que hacer investigación y qué hallazgos encontramos en lo del peaje, y lo vamos a presentar al Pleno, también al señor ministro, para que se pueda tomar las mejores decisiones. Tengo entendido también que el señor ministro se ha reunido con esta empresa y se van a llegar a varios acuerdos. Hay 3 maneras de poder llegar a esos acuerdos, pero eso se va a dejar saber cuando ya se logre. Una puede ser que es muy factible que mientras el proceso de investigación y se tome una decisión definitiva, puede ser que se remueva temporalmente una trocha, la que va de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. Esa sería una opción, pero vamos a saber más detalles de repente ya la próxima semana o antes que la próxima semana. Bien, muchas gracias a la diputada Dunia Jiménez del Partido Salvador de Honduras. Bien, si no hay interrogantes, nosotros retornamos a los estudios principales de UNETV, el canal que nos une. Muchas gracias, Marcela. Marcela Moncada, dialogando con Dunia Jiménez, que es la diputada suplente del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hablando siempre sobre este tema. Una breve pausa en el foro y retornamos para continuar el diálogo con el diputado Harry Dixon Herrera, el empresario Juan Carlos Rodríguez y también Fredín Funes, abogado de los tribunales en este país. Ya volvemos.
funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Este es un mensaje de UNETV. Continuamos esta mañana en el foro de UNETV, las 7 de la mañana con 51 minutos. Gracias por estar con nosotros. Interesante este tema, genera en la controversia, más allá de que el empresario Juan Carlos Rodríguez acá nos decía: Ronnie, estoy 3-1 aquí en el foro. Pero muy respetuosamente hacemos los planteamientos y los empresarios tienen todo el derecho de dar a conocer, ¿verdad?, sus argumentos. Y ha dicho Juan Carlos Rodríguez, abogado Freddy Funes, esta es la veo, dice, como una bandera política para cumplir una promesa de la campaña política. Además, siento que es demasiado radical la misma y que no se tuvo que haber derogado, sino revisado. Reformado. O reformado. Correcto. Abogado. Bueno, lo primero que hay que decir es que las promesas hay que aplaudir más bien. Sí, son para cumplirse. Que los duda, gobiernos o que los políticos que han sido electos y que se les ha dado el poder, que cumplan sus promesas. Eso hay que aplaudirlo. Y precisamente, estas si fueron promesas de campaña y el pueblo fue a votar abrazando esas promesas para que se cumplieran masivamente, entonces ese pueblo está contento. Yo creo que ya van varias promesas cumplidas, como la derogación de la ley de secretos, la derogación de las sedes, la derogación de la ley de empleo por hora. Hay que aplaudir. Creo que esta ley, hay que decir cuál fue la verdadera intención, y hay que también decir que el régimen, este régimen dictatorial que duró 12 años y en los últimos 8 años se acrecentaron las medidas en contra del pueblo, no llevaban un propósito para beneficiar a la clase trabajadora, sino para beneficiar a los grandes empresarios. Y no estaban preocupados tampoco por los problemas que pudieran tener los microempresarios para colaborar con esa cuestión, porque el asunto es que la ley de empleo por hora se utilizó, primero, para quitarle la principal garantía, la esencia del derecho del trabajo, que es la permanencia. Si no hay permanencia, hay zozobra en el trabajador. Si no hay permanencia, no hay ninguna garantía. Si no hay permanencia, si no se respeta la estabilidad laboral, el trabajador no puede hacer un plan de vida. No puede hacer un plan para adquirir una vivienda, no es sujeto de crédito, no es sujeto de nada. Pero veamos. O sea, no le pueden dar una constancia para decir, bueno, traiga esa constancia para que pueda tener derecho no es empleado permanente. a una vivienda. Es un empleado que está en la zozobra y que el patrón no puede hacer lo que quiera a la hora que quiera.
El tema vacaciones... Si lo dejan, si lo dejan. ¿Cómo así? Insisto. El asunto es, Ronnie, Solo permítame... Digo esto porque, Pero me como interesa he dicho, Sí. esa era una ley. Conste, no soy nacionalista, no soy liberal, no soy de ningún partido, solamente soy analítico. En esto tengo que decirlo para que no crean que es que vengo a defenderlo por un partido, sino que sencillamente tenemos que ver esta ley bien pensada, es dirigida para, bien pensada, conste, es dirigida para un segmento especial. Aquella persona, no es aquella persona que necesita tener una meta de vida, no es aquella persona que necesita tener permanencia continua para poder vivir decorosamente. No es para eso, es para aquella persona que tiene dificultad por otra actividad que pueda tener un ingreso extra. Muchos estudiantes, por ejemplo, y yo soy también docente universitario en la carrera de arquitectura, por ejemplo. La arquitectura no le da chance al estudiante a trabajar realmente porque es de mucho trabajo. Mucho trabajo en la carrera, pero interrumpimos no pueden. a la abogada Efraín Funes, ustedes si lo dejan. Claro, ¿qué quiero decir? Si dejan que el empresario sea mañoso y no cumpla la ley y no respete los derechos del trabajador, entonces dejan que la ley no funcione. A eso me refiero. Continúe. Las grandes empresas despidieron muchos trabajadores. Tenemos los casos ahí que ha denunciado el propio Carlos H. Reyes, de la embotelladora La Reina, de la cervecería hondureña. Convirtieron puestos permanentes para contratar empleados, casi 1000 puestos permanentes los convirtieron en puestos temporales. Entonces, ahí es donde se lleva de encuentro y por eso los empresarios han salido a defenderla. No es cierto que se pierden empleos, porque el Código del Trabajo, el artículo 325, ya contempla esta forma de contratación. También el decreto 121 de 1974 contempla esa forma de contratación. Así es que no es cierto que se van a perder empleos. El Código del Trabajo ya establece una regulación. Este otro decreto de 1971-74 también ya contempla una regulación para contratar personas, y lo dice tan claro el Código del Trabajo que incluso le da facultades a la Secretaría del Trabajo para que pueda regular y pueda, porque hay algunos dicen el mundo ha cambiado, la tecnología y toda la cuestión. Es cierto, pero entonces para eso está el Código del Trabajo, que previó ya esos tipos de situaciones que se pudieran dar, y la Secretaría es el ente que puede revisar esto. Pero como venimos de un gobierno que en vez de defender los derechos del pueblo, de la clase trabajadora, más bien venía de un gobierno donde arrebataba esos derechos. Entonces, por eso hay que decirlo claramente, porque ellos lo vendieron como bueno, pero no es cierto. Abogado, no es cierto. El código donde habla expresamente sobre trabajo por hora. Porque habla de hora extra, hora aquí remunerada, etcétera. El artículo 325 dice que quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores, entre otros, los que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo, los de servicio doméstico, ya se trata de labores en los centros urbanos o en el campo, y vea, los que ejecuten actividades discontinuas o intermitentes como peluqueros, empleados de hoteles, restaurantes y demás que sean calificados con el carácter por la Dirección General del Trabajo. O sea, el que quiere dar empleo por hora y no está dentro de este 325, entonces puede ir a la Secretaría del Trabajo. Fíjese que yo tengo este proyecto. O sea que hay una salida entonces. Hay una salida, por supuesto. Claro, el empresario no tiene por qué conocerlo porque él no es abogado, pero ahora usted ya lo conoce. Yo ya lo había visto. Es el artículo 325, y hay también un decreto de 1900. Yo voy con el abogado Harry Dixon. De 1900, un artículo de un decreto de 1974, el decreto 121, el artículo 8 dice: si no se trabajare la jornada ordinaria completa, el salario mínimo se pagará proporcionalmente al tiempo trabajado. O sea, hay una regulación.
la ley de empleo por hora se tiró para que los grandes empresarios se beneficiaran. Los call centers están pegando el grito al cielo cuando los call centers han contratado por 4 horas. Si contratan por 8 o por 10 o por 12 horas. Entonces, y son empleados temporales. Y los call centers son de carácter permanente. Entonces, si en todo caso los call centers se quieren ir y bajo la excusa... ¿Tienen una salida entonces? Tienen una salida, okay. Por supuesto. Eso es importante, abogado. Hay un artículo en la derogación aprobada ayer que responsabiliza civil, penal, administrativamente a los empresarios, en todo caso, que se atrevan o que utilicen esto para despedir personas, ¿sí? Para despedir trabajadores. Bueno, yo creo que la ley históricamente siempre surgió por la necesidad de una sociedad de resolver algún conflicto. O sea, el hecho de derogar la ley de trabajo por hora no es un invento, no es porque la presidenta amaneció un día y dijo vamos a derogar la ley de trabajo por hora porque no me gusta. El problema es el clamor popular, el clamor de las grandes masas de trabajadores que se han visto esclavizadas con ese tipo de ley. Esa ley, repito, algunos empresarios, y no voy a decir todos porque sí es malo generalizar, hay muy buenos empresarios que les gusta cumplir con la ley, pero la utilizaron precisamente para eso, para esclavizar trabajadores, para despedir trabajadores permanentes, como lo dijo Freddy, contratarlos por hora y hacerlos trabajar más de las horas que les pagaban sin mayores derechos laborales. O sea, hay un clamor, uno va por todos lados, que los guardias de seguridad, que el muchacho o la muchacha que está trabajando en una comida rápida, y ahí va uno caminando y ese clamor se va haciendo más grande. Entonces por eso surge la necesidad de la derogatoria de esta ley. Esta comisión, por ejemplo, que hizo un trabajo extraordinario, que no solamente se limitó a decir hay que derogar la ley por trabajo por hora, se dio a la tarea de hacer un estudio. Ustedes leen la exposición de motivos de ese dictamen, van a ver que esta comisión visitó varios lugares, entrevistó a trabajadores, entrevistó a empresarios y llegó a la conclusión que esta ley debe desaparecer. No es un antojo, no es una cuestión radical, y si es una cuestión radical, es una cuestión radical necesaria, porque así como fue radical la aprobación de esta ley, dejando desprotegido a los trabajadores, pues también necesitaba una decisión radical. Y como bien lo dijo el abogado Freddy Funes, el trabajo por hora no desaparece. Los empresarios quieren contratar por hora, contraten por hora, pero respeten los derechos laborales. Si usted lo va a contratar por 4 horas, por 4 horas, punto. Y deje ese pobre muchacho que sueña con ir a estudiar, que vaya a estudiar a la universidad después de terminar su jornada de trabajo, pero no lo esclavice, ni lo chantaquee y le diga, si querés, y si no, aquí tengo cualquier cantidad de muchachos que quieren trabajar. Ese es el problema que estamos teniendo con este tema del trabajo por hora. Y esa es una de las tantas violaciones que cometen algunos empresarios. Ustedes saben que aquí hay trabajadores que esto también tiene que regularse y también tiene que ser un trabajo del Ministerio de Trabajo, porque también aquí yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor empresario. El Ministerio de Trabajo tampoco ha hecho su trabajo, valga la redundancia. Sí. Aquí hay trabajadores, por ejemplo, que en las empresas que nosotros los miramos y no existen, no están en planilla. Y así hay miles de trabajadores que no existen en planilla, pero ahí están trabajando. ¿Cómo es eso? Vienen, le dicen, bueno, ¿querés trabajo? La gente que está desesperada porque no hay trabajo en el país, sí, bueno, no vas a aparecer en planilla y te vamos a poner ahí otros gastos. Y con esos otros gastos le pagan al trabajador, pero no existe. ¿Sí? El empresario tiene
diferentes formas. Y otros llegan inclusive a ponerlos a firmar anticipadamente la renuncia y un recibo que recibió el pago de su prestación. A mí me consta, principalmente empresas de seguridad. Sí. Ahora, ¿eso de qué manera se puede regular eso? El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene que hacer, y tiene que ser penalizado eso, honestamente. A mí me parece una crueldad. Aquí dicen, se terminó la esclavitud, porque la gente cree ver encadenados. Acá no, aquí hay esclavos del siglo XXI en todas esas empresas. Y si ustedes miran las ganancias de esas empresas, siempre dicen que pierden, pero ahí están. Ganan millones y millones y millones, pero ¿a costa de qué? De tener un empleado ahí. Y las jornadas, las jornadas de trabajo. De 24 horas. 4 horas, está contratado por 4 horas. Esos muchachos trabajan 8, 10 horas y les pagan 4 horas. Entonces, este tipo de leyes, que las vendieron como la gran panacea para resolver el problema de empleo, lo que se convirtieron son en instrumentos para esclavizar trabajadores. Entonces, un gobierno como de Libre, que ha propuesto, que ha prometido proteger al trabajador, no puede hacer menos que derogar esta ley. Y que el Ministerio de Trabajo garantice los derechos de los trabajadores. Mire, con esto yo quiero dejar muy claro una cosa. Libre no está en contra de la empresa privada. Nosotros creemos que la empresa privada es necesaria para que produzca riqueza, para que produzca empleo. Pero todos los sectores de una sociedad tienen que apegarse a la ley, tienen que respetar los derechos de los demás. No podemos crecer como sociedad, como Estado, teniendo sectores que se lucran del sacrificio, del sufrimiento del resto de la población. No podemos tener aquí a hombres y mujeres multimillonarios y a personas sumamente miserables en el país. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos en Centroamérica uno de los países con más multimillonarios, pero con más del 50% de personas en miseria? Porque explotan al trabajador, y el trabajador tiene que ser protegido, porque ese trabajador lo que necesita es vivir decorosamente, no solamente echarle comidita, como dicen, al estómago para medio respirar y seguir trabajando, que es lo único que le interesa a algunos empresarios. Miren ese tema de las maquilas. Cualquiera puede decir, las maquilas traen trabajo, prosperidad, pero esa pobre gente trabaja por salarios míseros. Esas pobres muchachas y muchachas ya viven en unos cuartuchos alrededor de la maquila y solo tienen derecho a eso, a comprar el huevito, las tortillitas, comérselo y seguir respirando. Yo no sé si ustedes en algún momento escucharon una denuncia que salió por ahí, creo que medios internacionales, que los obligaban incluso a usar pañal. Sí. Creo que claro, lo vimos, es una cosa completamente indigna. Sí, para que no fueran al baño y no perder tiempo en eso, ¿cierto? Entonces yo estoy de acuerdo con la empresa privada, yo honestamente, pero respeten los derechos de esos trabajadores, que como estoy de acuerdo también que el Estado debería facilitar la instalación de más empresas, debería darle seguridad jurídica a las empresas para que venga la inversión. ¿Por qué no viene la inversión acá? Porque nadie quiere venir a invertir en un país donde la inseguridad jurídica es terrible. Si aquí hubiera más competencia, por ejemplo, más empresas que contrataran personal y que la oferta de trabajo fuera mayor que la demanda, yo creo que hubiera inclusive más respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Se terminaría el chantaje, porque hoy el empresario dice, mira, si no quieres trabajar, ahí hay 200 que quieren trabajar. Y el pobre muchacho dice, oigan, pero yo necesito aunque sea llevar unos 4 huevos a la casa. Ni modo. Mejor me someto a este régimen de esclavitud. Entonces ahí es donde el empresario pierde su condición de miembro responsable de la sociedad, porque todos los que son miembros de una sociedad tienen responsabilidades, tienen derechos, sí, pero también tienen responsabilidades, porque entre todos los sectores de una sociedad podemos construir
una sociedad mejor para todos. Si el empresario respeta el derecho de los trabajadores, este trabajador va a trabajar mejor, va a tener más dinerito en la bolsa, va a vivir decorosamente, va a disminuir el tema de la violencia en la calle, va a producir muchos beneficios y todos van a vivir en más armonía. El empresario va a poder prosperar más porque la gente tiene más dinero en la bolsa, la economía se dinamiza más, pero aquí los empresarios, en la gran mayoría, no todos, solo absorben y dejan aquella masa de ciudadanos en la extrema pobreza. Entonces, por eso es ese artículo que se estableció en esa nueva ley, que no utilicen este decreto de derogatoria para despedir personal, porque me parece que sería injusto que se vengaran con los trabajadores, que lo único que hacen es prestar su fuerza de trabajo para que ese empresario pueda desarrollar ese proyecto de negocio que tiene y que es parte de su diario vivir. Yo quiero hacer ver algo. Sí. Yo quiero hacer ver algo. O sea, lo que acaba de plantear en este momento el abogado Dixon es sencillamente una situación que es utópica en Honduras en las condiciones que estamos hoy. Utópica. ¿Puntualmente qué? Sencillamente pensar de que todo va a estar bien si todo el mundo respeta. Es que nadie respeta porque aquí nadie pero tenemos que buscar autoridad. eso, tenemos que Pero buscarlo. entonces hay que Por ver algo se debe empezar políticas de Estado. Mire, Sí. Honduras, masa de empleo, o sea, de trabajadores, de actividad laboral, 4 millones. 1.5 en condiciones correctas, 2.5 millones en condiciones incorrectas, que no respeta la ley, que están en estos subempleos, etcétera, etcétera. Pero hay un desempleo del 10.9, casi 11%. ¿Qué significa? Casi un poco menos de 500.000 de personas que no tienen empleo. Pero ellos viven, comen de algo. ¿Y cómo hacen? Informalidad. Informalidad que andan vendiendo cualquier cosa en la calle. El derogar esta ley no va a cambiar eso. Lo que cambia esto son políticas de Estado. Políticas de Estado que vengan a generar empleo de una forma clara, concisa y ante todo equitativa, porque aquí la inequidad social es enorme. Pero de eso no se habla nada todavía. ¿Qué se va a hacer? No, por eso nosotros, en mi caso personal, digo, era de reformarla para hacerla más correcta, para dar sanciones fuertes a aquella empresa que incumpla los derechos del trabajador, y eso es correcto. Pero sencillamente no se hace nada. ¿Por qué? Porque la gente necesita comer. Como digo, esa es una ley para un segmento especial, pero mucha gente que no encuentra empleo. Ustedes miran cuando hay ferias del empleo, que hay colas interminables, larguísimas, y apenas un porcentaje pequeño encuentra ese empleo, Ahora, porque hay desempleo enorme. Ahora, la salida que nos plantea el abogado a través del Código del Trabajo... Esa yo ¿viable? creo que debe ser, mire, yo creo que en este caso, derogación ya está hecha, no hay duda. Ahora esperaría yo, como hondureño, con usted como hondureño, que eso sea más viable, más claro, haciendo reformas al Código del Trabajo, y que lo haga ver de formas correctas en este Código del Trabajo, donde ya podemos decir, mire... ¿Reforma para beneficiar al trabajador o para beneficiar al empresario? Los dos, porque el empresario sirve para dar empleo y el trabajador sirve para desarrollo al empleador y al país. O sea, este es un binomio que no lo podemos ver sectorizado hacia un lado. El país no se desarrolla con solo trabajadores, sino hay empleadores. Los empleadores tienen que ser correctos, deben de manejarse correctamente, y aquel que no lo hace debe de ser sancionado fuerte. Y las incluso empresas, ponerle cárcel a los representantes. Y las empresas no funcionan tampoco sin trabajadores. Y conste, hacer que los gobiernos no le tengan miedo a los grandes empresarios. Aquí se lo puedo decir, hay empresas, por ejemplo, una de estas cadenas grandes de cafés, que hace lo que quiere aquí, y el ministerio no lo toca. ¿Por qué? Y el trabajador es explotado, y con contratos de 8 horas, y
y temporal. Y esos son los que están utilizando la ley ¿quién de es empleo. esa cadena de restaurantes. Cadenas de café, restaurantes de comida rápida. Esa cadena. Como son grandes empresarios, los gobiernos les tienen miedo. Hay unas que trabajan 24 horas, están abiertas las 24 horas. Entonces no pueden venir a decir que con la ley de empleo por hora van a despachar o van a despedir trabajadores. Correcto, no es así. Entonces, eso es el asunto. Pero ¿qué sucede? No importa, es que no importa que haya ley de empleo por hora o no, la situación está planteada y está dada. El empresario que solamente quiere ver para sí mismo, con o sin empleo por hora, va a seguir haciendo lo mismo, porque los gobiernos le tienen miedo, o son sencillamente cómplices. Lo felicito, porque usted es de las excepciones, pero la mayor parte de los empresarios ven al trabajador como una cosa. Es que no debe ser así. Como el derecho romano que se le decía res. Así se le decía a las personas, una res. Y al que ya tenía un poquito de derecho se le decía res mancipi. Entonces, un res en derecho romano es cosa. Y así miran los empresarios a los trabajadores, como una cosa más para hacer ganancias. Y son tan inhumanos que perdieron la humanidad. ¿Es posible pasar de esa utopía a la que se refiere don Juan Carlos y hacer una realidad, el que se respete? Porque él dice, el problema aquí es que nadie respeta las leyes. Pero ¿qué es una utopía? Es algo como que no se va a realizar. Por eso tenemos que comenzar a hacerlo. Pero dije en las condiciones actuales. No, pero tenemos que empezar a hacer una realidad el respeto a la ley. Ese Ministerio de Trabajo hoy... ¿Cómo lograrlo? Ese Ministerio de Trabajo hoy, dirigido por Libre, por ejemplo, tiene que cumplir. A mí que no me vengan con cuentos un funcionario de Libre y que me diga que no puede hacer nada contra ese empresario porque es muy poderoso. Tiene que hacerlo. Y el empresario no me venga a decir que es una persecución del Libre contra la empresa privada, porque ese estribillo siempre va a estar ahí, porque el Libre es enemigo de la empresa privada. Solamente por no querer respetar la ley. Estamos de acuerdo, hay que abrirle la oportunidad a los empresarios. Y garantizar el derecho. Ronnie, nosotros ahí en la oficina del Congreso tenemos cualquier cantidad de personas buscando trabajo. Todos los días. Y yo digo, ¿cómo el Estado va a poder absorber toda esta masa salarial? Tiene que ser la empresa privada que funde sus empresas y que abra las puertas para que esta gente pueda trabajar, porque no, por mucho que se quiera contratar en el Estado, es imposible, ¿verdad? Contratar a toda una población, pero el empresario tiene que entender que las cosas deben de cambiar. Pero fíjese, deben de cambiar. Que en mi caso, por ejemplo, estoy tratando de emprender un nuevo rubro, donde tengo la necesidad de una licencia de parte del gobierno para este nuevo rubro. Ya tengo casi un año. Eso tiene y dije yo, tal vez con el cambio de gobierno esto cambia y puedo resolverlo, me lo pueden resolver rápido. Aquí estoy a la espera todavía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas? O sea, ¿cómo? Y ustedes saben, la famosa simplificación administrativa que debe revisarse, se habla de eso ya por décadas y no ha sucedido nunca. Ahora, pero la historia no estoy de acuerdo. Eso genera empleo, por ejemplo, y si ponemos las trabas solamente porque hay sectores que les interesa, no competencia, estamos mal. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Esas trabas existen incluso hasta para los trabajadores, para todos, señor empresario. Correcto. Hasta para los trabajadores esas trabas, que le piden esto, que le piden lo otro, las propias alcaldías. Hay que ser expedito todos los trámites. Ayer el presidente de una comisión de inversión creo que es de inversión económica, creo que así se llama la comisión ahí en el Congreso, me decía, diputado, pero ¿qué vamos a hacer en esta comisión? No ha caído nada, me dice, ningún proyecto. Hay todo que hacer. Le digo, preséntenlo ustedes mismos, presenten una simplificación, le digo yo, para los trámites para instalar empresas o para cualquier trámite de las empresas, porque necesitamos que el empresario aquí no tenga que pasar ese infierno de trámites que tienen que pasar, porque solamente el ver ese infierno de trámites ya el empresario se desanima. Y son gastos. ¿Verdad? Aparte que
ese montón Se de desanima trámites cualquiera. permite la corrupción porque hay que le pagar a este, hay que pagarle a este, hay que pagarle a este, pagarle La a este. simplificación ahí se llama Coima. rapidito, se lo mueven el expediente. Sí, entonces, Esa ha desaparece. sido una práctica tradicional, no de ahora. Esperamos, y lo que estamos aquí, el pueblo hondureño espera que eso haya cambiado desde ya, y esperamos que ese tipo de licencias, por ejemplo, como la que le tienen trabada a don Juan Carlos, que eso debería, si eso hubiese salido hace 2 meses hubiese gente ya trabajando Claro, correcto, en es ese correcto, proyecto. es correcto. O sea, ¿qué impide entonces hacer ese tipo de trabajos en un estado? ¿Habrá tanta demanda? ¿Habrá tantos expedientes que atender para eso? No lo creo. ¿Qué pero cree usted que pasa? No lo creo, sencillamente burocracia o sencillamente que esperen. Incluso la ley dicta plazos que no los Ahora, pero ese respetan. funcionario, ¿por qué ese comportamiento, si lo que queremos es cambiar este país? ¿Qué cree usted que pasa ahí? Díganmelo a mí, yo creí que con el nuevo gobierno la situación podía cambiar y ya podía ir. No, estoy en la misma, enredado de la misma forma. ¿Podemos dar Y el nombre de la entonces el problema- secretaría o no se atreve usted porque... Sí, que lo diga, hombre. Yo digo que demos Sí, el nombre de la claro. secretaría... en aduanas, ¿En aduana? en aduanas. Bueno, me imagino, Sencillo. si es en aduana, me imagino que Y- hay balseras ahí, hay perchas de expedientes. Yo no lo sé, Me- pero me podría definitivamente, imaginar. No, pero yo pero creo hay que- términos, hay plazos establecidos en las leyes que deben de Óigame, cumplirse. un año para una licencia me parece que... No, eso en un mes debería estar, una semana debería estar eso. Es que el problema, Debería, correcto. en países desarrollados usted va a querer instalar una empresa, una semana usted ya tiene su licencia mucho, para por- instalar una empresa, Así es. porque por eso son países desarrollados. Pero aquí nos inventamos cualquier cantidad de trámites, porque en ese proceso de los trámites es donde va todo el tema de la corrupción, y es ahí donde tenemos que cambiar. Y ahí con eso le ayudamos al empresario. El empresario instala su empresa y empieza a contratar Personal. Entonces ya tenemos menos personas desempleadas en el país. Ya no están allá pensando que si se van a unir a la Mara tal o a la Mara tal para ver a quién van a ir a asaltar o a quién le van a ir a cobrar el impuesto de guerra. Entonces, miren ustedes, cuando todo el mundo hace su trabajo, el Estado hace su trabajo, los empresarios hacen su trabajo y los trabajadores, que también tienen, así como tienen derecho, también tienen responsabilidad de hacer un buen trabajo en la empresa que los contrata. Óigame, pero es delicado esto, no podemos hacer llamadas de atención desde aquí, pues, pero sí una recomendación en este caso al director de aduanas, Fausto Cálix, y hay que decir... Ojalá no vaya a tener represalias yo y que me trunquen más el asunto pero por haberlo aquí dicho. tiene Yo este creo medio de comunicación y le damos espacio cualquier tipo de represalia, porque no podría haber represalia, porque me parece que el reclamo es justo. Ahora, es importante también decir algo. Todavía en las instituciones la estructura continúa siendo la misma, y aquí está el abogado que no me deja. Estoy de acuerdo. Y los O nuevos sea, esto en defensa Pero de cuando usted Fausto cambia la Cálix, ¿no? Y cabeza, los nuevos cuando usted funcionarios cambia la están todavía cabeza tiene que perdón, trabajar abajo. Sí. y los nuevos funcionarios todavía están en el proceso de exploración Sí, de lo que hay, están conociendo. porque es muy Exactamente. poco tiempo. Sí. Ahora, si esto, por ejemplo, dentro de 6 meses, un año continúa igual, quiere decir que sí hay una responsabilidad del nuevo Problema funcionario. grave. ¿verdad? 1, 2, Ah. 3 empleos que estén en juego aquí, Ajá. ya son 3, 4 familias directamente, más lo que genera indirectamente. Y debe haber una Claro, depuración, claro, estoy claro. Ronnie, Sí. de todos esos servidores públicos que ya no hacen con amor su trabajo, con voluntad. Sí. Esos son los primeros que deben de decir, bueno, denme mis prestaciones, mi jubilación, yo ya estoy cansado acá, démosle esta oportunidad a alguien que venga a hacer, que venga a atender al derechohabiente con una sonrisa, con una No, cordialidad. no. Pero usted va Ya no hay de esos, a ya. cualquier No, institución. pero tenemos que aspirar a eso. Deberíamos. Tenemos que aspirar a Sí, eso. Deberíamos. Eso tenemos que Solo hacer. así, Como hondureños. solo así Sí. podemos hacer que este país avance y desarrolle. Pero si hacemos las cosas de malas, sencillamente no vamos a salir. Esperando la coima. Leo un par de mensajes, pues estoy ganando un poquito de tiempo y le pido disculpas a producción porque vamos a despedir, don Juan Carlos nos pidió espacio hasta las 8:30. Entonces, leo un par de mensajitos, un mensaje final suyo y lo despedimos a él y nos quedamos con el abogado Harry Dixon y con el abogado Freddy Funes. Expongan los panelistas, me dicen aquí, si pueden pagar salarios según capacidad de cada trabajador, porque los empresarios explotan y no pagan
lo que hace un buen profesional. Por ejemplo, un ingeniero en sistemas lo obligan a hacer tantos programas que ni duermen por terminarlos. Por aquí tenía una denuncia también, tenía una denuncia. Ronnie, léale, me dice, por favor, mi mensaje a ese empresario que tiene invitado. A nosotros nos despidieron de la rentadora Econo Rentacar y no nos dieron nuestros derechos. A todos los compañeros que teníamos entre 11, 12 y más años, y nos dijeron que esa bendita ley los protegía. ¿Tiene usted un comentario final para ir a la pausa y despedirnos de ustedes? Ese mensaje es bastante claro. Les dijeron, pero ellos que tenían que haber hecho, ir al Ministerio del Trabajo, y que el Ministerio del Trabajo viniera a hacer las investigaciones, y si estaba fuera de ley, sencillamente sancionar, duramente, porque así es como se hace patria en realidad. Ahora, quiero hacer ver esto, o sea, yo creo que no es... Un breve mensaje de despedida. Correcto, no es una derogación de una ley la que va a cambiar el país, en eso estamos claros. Hay que trabajar muchísimo en otras cosas. Insisto, espero que hayan estas oportunidades, y yo diría, para que sea más claro, porque yo ya conocía ese artículo 325, pero ahí no está tácitamente claro para mucha gente. Entonces, sencillamente, yo creo que reformar de alguna forma el código para aclarar y determinar qué es lo que exactamente y cómo se va a regir un empleo por hora, creo que es válido. ¿Por qué? Porque mucha gente definitivamente puede tener, incluso con el tiempo por hora para trabajar, puede tener una jornada completa de 8 horas y todavía ir a trabajar 3 o 4 horas en otro lado para mejorar, porque realmente la pobreza muchas veces con lo que les ingresa en un salario normal no les alcanza para vivir y necesitan más, y muchas veces también se endeudan y tienen que ver cómo salir de las deudas. Entonces, eso les ayuda en ese caso. Así que yo creo que una reforma que venga a clarificar eso, ya sea al Código del Trabajo, o si quieren un anexo X en otra ley, no lo sé, pero sí se dice, el último dato decía que habían 40,000 personas acogidas en este momento a este empleo por hora. Yo creo que 40,000 personas no es para que, digamos, se deroga y ya estuvo. Hay que darles una alternativa pronta, porque si ellos estaban ahí, de repente 20,000 podrían darse al régimen normal, pero tal vez 20,000 tenían esa posibilidad de necesidad de un extra y de ese empleo especial. Así que yo creo, y le pediría al Congreso Nacional que lo estudie, que lo analice y que le dé respuesta a ese segmento que necesita un trato especial en la parte laboral para su beneficio y beneficio de Honduras en realidad. Y cambio de todo lo que es el esquema de país para poder generar responsabilidades y obligaciones, pero también derechos a todas las partes, gobierno, trabajadores, empresa privada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ronnie. Muchísimas gracias. Nos quedamos después de la pausa con el abogado Harry Dixon y también Freddy Funes. Ya regresamos, no nos cambien. Dios la pródiga tierra en que nací, sus campos y ciudades. Sumemos nuestra confianza en el hogar, en la sociedad, en los proyectos que desarrollan nuestro país. En nuestros corazones y pensamientos hay una sola voluntad: creer y triunfar es nuestro propósito, para decidir nuestro futuro, para brillar en todo el mundo. Gracias por estos 109 años de confianza. Gracias a ti, somos el primer banco en Honduras en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias a más de 1.600.000 clientes por depositar aquí sus sueños, ahorros y logros. Por ustedes, seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Es el verano del volver, y volver, y volver. Porque queremos aprovechar el tiempo el triple.
veces más alegría, 3 veces más diversión. Es el momento de volver a vivir. Vivir y vivir el verano con lo que más quieres. De vivirla con Agua Azul. Todo bien, todo azul. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Este es un mensaje de UNETV. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por focos ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos cuando no se estén usando. Por ejemplo, computadoras, microondas, aires acondicionados, fotocopiadoras, impresoras, etc. Procura utilizar pilas recargables o enchufar los aparatos a la red eléctrica. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Cuidemos nuestra casa común. Continuamos este diálogo en el foro de UNETV. Nos acompaña el diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, Jari Dixon Herrera, y también el abogado experto en Derecho Penal, en Derecho Laboral, Freddy Funes, para continuar con el tema sobre la derogación de la ley del empleo por hora. Esta, y nos decía ayer el diputado proyectista Juan Barahona, debe considerarse como el retorno de los derechos de los trabajadores. No es un regalo para los trabajadores, se les está reconociendo, se les está volviendo a que se les reconozca a través de la ley los derechos que habían sido cercenados. Se había, y vamos a hablar con ellos, prácticamente desconocido con todo esto, incluso la Constitución de la República y también el Código Laboral. Antes de continuar el diálogo, quiero compartir con ustedes una nota que nos ha elaborado nuestra compañera, la periodista Marcela Moncada, sobre lo ocurrido anoche en el Congreso de la República. Con 82 votos, el Congreso Nacional derogó la ley de empleo por hora que durante gobiernos anteriores únicamente se dedicaron a lacerar los derechos de las y los trabajadores. El diputado proyectista Juan Barahona afirma que fue una lucha desde el Congreso anterior y que esto únicamente quedó en un simple sueño. Sin embargo, en este nuevo Congreso del Pueblo, de la mano de la presidenta Xiomara Castro, es una realidad su derogación. Queda derogada, solo falta la publicación ya en el Diario Oficial La Gaceta para que entre en vigencia, y satisfecho por haber alcanzado este objetivo, devolverle los derechos a los trabajadores, y más en esta fecha que estamos en la víspera del aniversario del Día Internacional de los Trabajadores. Satisfecho por haber propuesto este decreto y hoy que haya sido ya derogado. Dirigentes obreros fueron invitados para ser testigos de cómo se derogó esta ley que durante la dictadura exigieron fuera eliminada. No, es que definitivamente esta ley nunca debió de haberla emitido.
Aquí si tú miras ahí en el proyecto de dictamen, empieza diciendo que el decreto 121 de 1974 ya permite el trabajo por horas y a tiempo parcial, siempre y cuando se pague proporcionalmente al tiempo trabajado. Entonces, solo había que aplicar eso, pero lógicamente la hicieron con otras intenciones. Un reconocimiento a este luchador histórico, esta decisión del trabajo por hora, que es bueno y es importante que los compañeros sepan que esto no es una posición para que les quiten el trabajo. Sería absurdo estar planteando una propuesta para que despidan los trabajadores. Es una posición, una propuesta para que les resarzan o les devuelvan los derechos que les han quitado, el prenatal, el seguro social, el derecho a vacaciones, el derecho a cesantía. No puede haber una cantidad de trabajadores en una condición y la diferencia en otra condición. Ni tampoco queremos matar a la micro y mediana empresa, no es cierto. Simple y sencillamente queremos que los trabajadores tengan el mismo derecho porque hacen la misma labor. Son trabajadores continuos, hay un montón de razones jurídicas, políticas y sociales. La bancada del Partido Nacional se opuso a dicha derogación, aduciendo que no se socializó de la debida forma y que esto únicamente traerá desempleo. Bueno, nosotros de la manera más respetuosa hicimos algunas observaciones a la propuesta de derogación de la ley de empleo por hora. Primero, que había que darle más espacio a poderlo llevar a cabo en último debate la aprobación de la misma. Segundo, que pudiera llevar a cabo mayor socialización con los actores privados, empleados y otros sectores. Pese a la postura de la bancada azul, la sorpresa de la noche fue el voto a favor de la derogación de dicha ley por parte de Jorge Zelaya, quien afirmó que él se debe a un pueblo que le dio su voto de confianza. Muy particularmente que los empresarios tienen que ser más generosos con la clase trabajadora. Esta ley se aprobó el 2014, entró en vigencia en marzo, era para darle oportunidad, por ejemplo, a los estudiantes que podían trabajar 4 o 5 horas en el transcurso del día e ir a sus clases. Las grandes empresas despidieron a sus trabajadores normales y contrataron por hora. O sea que el beneficio que supuestamente, entre comillas, le estaba dando a los trabajadores no se materializó. Entonces yo creo que se debe de reflexionar. Del mismo modo, la bancada del Partido Salvador de Honduras votó a favor de la derogación, quienes son conscientes que esta ley únicamente afectó durante años a los trabajadores. Efectivamente, tenemos la mayoría, tenemos la razón. La comisión de dictamen de la derogación de la ley de empleo por hora hizo un súper buen trabajo, por fin se hace justicia. Como dije antes, qué rico ser parte de la historia, de la lucha de las calles aquí en el Congreso. Estamos encarrilando de nuevo el país. La bancada del Partido Liberal de Honduras hizo énfasis que ellos siempre apoyarán lo que el Código de Trabajo establece, siendo este el instituto político en promover el mismo. En el marco del Día Internacional del Trabajador se marca un antes y un después de cómo hoy el Congreso del Pueblo se está dignificando a las y los trabajadores con la derogación de esta ley nefasta y lesiva que limitó de muchas formas a los obreros, desde una negativa para aplicar a un préstamo, compra de una casa o vehículo y sobre todo coartarles sus derechos adquiridos. Para UNE Noticias, el canal que nos une, informó Marcela Moncada. Bueno, gracias a nuestra compañera Marcela Moncada haciéndonos un resumen de lo que aconteció anoche y en las primeras horas de este día. Podríamos catalogar, abogado Dixon, diputado, como un día histórico en, no sé, tendría que ser el día de ayer, ¿no? O Claro, el día de ayer, hoy. Ayer. Día histórico para la clase trabajadora de este país, el reconocimiento en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador el próximo domingo. Yo creo que sí, yo creo que Libertad y Refundación como gobierno, bueno, y hay que decirlo en alianza con el PCH para no ser falto de objetividad,
está cumpliendo con las promesas que se le hizo a la clase trabajadora. No es fácil, un gobierno, por ejemplo, un gobierno como el Partido Nacional difícilmente iba a provocar este tipo de decisión. Por eso es que uno a veces le decía a la gente, tomemos el poder, lleguemos al gobierno, la protesta es buena y sigamos protestando, pero es necesario tomar el poder, porque desde el poder que se toman este tipo de decisiones, Freddy, es lógico, es producto de tanta lucha social, no de hace 10 años, no que desde siempre, la clase trabajadora siempre exigiendo sus derechos, pero llega un gobierno que entiende más de cerca la problemática de los trabajadores y toma la decisión de derogar esta ley. Pero bien lo dijo el señor empresario que estuvo aquí hace unos minutos con nosotros, no es suficiente, pues no es suficiente. Nosotros no nos podemos quedar ahí, ya les cumplimos a los trabajadores, pero el empresario se va a seguir inventando una y otra estrategia más para seguir explotando a ese trabajador. Aprovechándose de la necesidad que hay en este país. Aprovechando de la necesidad. Entonces, esa Secretaría de Trabajo tiene que hacer su trabajo, valga la redundancia, pero también el Ejecutivo tiene que hacer su trabajo. Hay que garantizar seguridad jurídica al empresario, teniendo un mejor fiscal general, teniendo una mejor Corte Suprema de Justicia, para que ese inversionista responsable, comprometido, venga y deposite su dinero en este país. Porque lo que han venido no son empresarios, son filibusteros, piratas, que quieren robar nuestro territorio. Eso que traía el Partido Nacional no son empresarios, esos son delincuentes. Máximo Mazón le dijo, si me siguen amenazando, voy a dejar de invertir en este país. Pues que no invierta, porque aquí no queremos piratas. El de la ciudad de Modelo. Sí, aquí no queremos piratas, ya los piratas ya los sacamos hace tiempo. Entonces, queremos empresarios responsables, empresarios que comprometidos con el desarrollo del país, que les abra las puertas, que se vengan a instalar de forma legal, que respeten los derechos de los trabajadores. Entonces, a ese empresario hay que darle seguridad jurídica, hay que darle todas las condiciones para que pueda trabajar tranquilamente en el país y que nos ayude con esta gran masa de hombres y mujeres que quieren trabajar, ¿verdad?, y que quieren desarrollarse ellos y su familia. Entonces hay que seguir avanzando en esto del tema de la protección laboral, porque no solamente eliminando la ley, porque hay miles de hondureños y hondureños esperando una plaza de trabajo. Ahora va a decir el Ministerio de Trabajo, necesitamos más presupuesto para poder tener más auditores, supervisores, para que vayan a las empresas para garantizar que los derechos en realidad que ustedes están manifestando desde el Congreso Nacional, en realidad se puedan convertir en una realidad y que se cumplan. Lo primero que necesita es tener voluntad. Eso es lo primero, que ese funcionario sea comprometido con los derechos de los trabajadores. Y no necesita, como dicen, tener aquellos grandes presupuestos. Yo siempre he dicho, si una institución como esta quisiera hacer bien su trabajo, de repente cae de forma aleatoria una empresa, sin necesidad de tener aquellas grandes cantidades de gente trabajando ahí, cae una empresa y le dice, vamos a revisar aquí todo, cómo están los trabajadores, venga, vamos a entrevistar a los trabajadores, Eso provocaría un efecto de prevención para que otros dijeran, en cualquier momento me puede caer la Secretaría de Seguridad. Pero ¿qué hace aquí? Han hecho tradicionalmente la Secretaría de Seguridad, Freddy, ¿por qué pasasen eso? Ya, aquí te vinieron a poner una denuncia. Sí. ¿Ah? Están pidiendo que hagamos una inspección, arreglar todo ahí porque ya vamos a llegar. Han sido comparsas, eso. Han sido comparsas de las violaciones de los derechos de los trabajadores. Eso ha sido la Secretaría del Trabajo. Y esperamos, y creo que sí tiene que ser, ya, se tiene que ver el cambio definitivamente. Pero no estoy hablando al estilo de los que están pidiendo. Solamente falta de voluntad. Es que primero el funcionario tiene que tener claridad. ¿Cuál es la función de cada institución y de cada secretaría? ¿Cuál es la función de la Secretaría del Trabajo? Velar porque se cumplan estos derechos. Cualquiera de todos estos derechos. O sea, la Secretaría no se puede venir a prestar para ponerle trabas a un grupo de trabajadores que se quiera organizar y formar un sindicato
que eso es lo que esperamos, que se formen más sindicatos, que la organización crezca, para que haya mejores condiciones de trabajo, porque los empresarios por sí solos, ellos no dan, y si dan son pírricos aumentos, y usted ha visto los incrementos para aumentar el salario mínimo. Entonces creo que en todas esas empresas donde hay violaciones, yo los invito a que formen sus sindicatos. Si hay más de 30 trabajadores, que conformen esa organización. Y pueden ser también canales de televisión, porque también hay explotación en los medios. O sea, como en todo, ¿no? Hay explotación en los medios. Entonces la Secretaría del Trabajo debe velar porque se cumplan los derechos en todas las empresas. Es terrible lo que pasa con las empresas de seguridad. Es triste ver a los guardias comiendo parados, trasnochados, una cosa horrible, pues. Entonces no puede ser eso es esclavitud. La Secretaría del Trabajo tiene que tener clara cuál es su función como cualquier otro funcionario. Ayer miraba yo una conferencia de prensa con mucha energía, la directora del Seguro Social, sí, que es la misma cabeza de la Secretaría del Trabajo, es la que también es la cabeza del Consejo Directivo, porque también hay que recuperar la seguridad social, que también es un derecho de los trabajadores, o sea, es una cuestión conexa, no es una cuestión aislada. El trabajador tiene que tener seguridad social y condiciones de trabajo de dignidad, porque eso es lo que le han quitado en lo largo de estos 12 años, el pueblo en general, pero los trabajadores han sido terriblemente azotados. Bien, las 8:46 de la mañana, estamos en el foro de UNETV. Cumplimos con una breve pausa y retornamos para las conclusiones finales del tema con nuestros invitados. El fútbol nos hace celebrar, llorar, orar y compartir. Ser olimpista nos hace sentir orgullosos en la cancha, en la casa. Hoy, juegue el Olimpia. Por eso, haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia, con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones. Si tienes una de estas tarjetas de débito, cámbiala. Si aún no la tienes, solicítala ya en tu agencia. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Covi Honduras sigue trabajando intensamente para que los usuarios de la carretera CA5 Norte continúen circulando por una vía con los más altos estándares de calidad y seguridad durante sus desplazamientos. Tramo Amarateca-Comayagua. En este segmento se concluyó con el levantamiento y reposición de la carpeta asfáltica en el tramo del Valle de Amarateca. Se restauró el pavimento hidráulico y se avanza de manera acelerada con los trabajos en la zona del rodeo en el lado izquierdo de la vía. Tramo Ciguatepeque-Taulabé. Los trabajos en el acceso al Boulevard de Ciguatepeque reflejan un progreso del 50% y pronto este trayecto quedará concluido y señalizado, mejorando la seguridad vial del sector. A la altura del kilómetro 134, donde las fuertes lluvias provocaron el hundimiento de la carretera, ya se concluyó con trabajos de reparación del sistema de drenaje y se avanza con la preparación del terreno para colocar nuevamente la calzada. Tramo Taulabé-Santa Cruz de Yojoa. Estamos a punto de concluir con la reconstrucción y señalización del segmento a la altura del kilómetro 177 y se realizan los preparativos en el sistema de drenaje previo al inicio de la época de lluvia. Tramo San Pedro Sula, Puerto Cortés. En este tramo se realizan trabajos de bacheo mayor en pavimento hidráulico. Actualmente se ha estado trabajando en el sello de fisuras y grietas a lo largo del tramo. Pedimos la comprensión de los usuarios. Habrá presencia de maquinaria y personal trabajando sobre la vía. Covi Honduras. Mantenimiento vial garantizado. Continuamos ya la parte final, compartiendo aquí extra micrófonos algunas experiencias, hablando sobre algunas demandas también que ha llevado, significativas por cierto, el abogado Freddy Funes, en favor
de los trabajadores. Conclusiones finales, abogado Harry Dixon, y gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, por madrugar, pocas horas durmió. La bancada del Partido Liberal votó completamente a favor. El Partido Nacional, tengo entendido que por ahí hubo un par de diputados que votaron Jorge Zelaya por parte del Partido Nacional votó. ¿Rolando Barahona? Parece que no fue. Al final sí, no llegó. Que no llegó. Okay. Y todo el Partido Liberal que manifestó que ellos eran los abanderados de la aprobación del Código de Trabajo en 1959. Lo que no dijeron que también fue producto de las luchas de años y años de la clase trabajadora para que eso se produjera. Pero ellos manifestaron que iban a defender el Código de Trabajo y se manifestaron a favor de derogar la Ley de Trabajo por Hora. Todo el Partido Libre, todo el PCH, creo que los dos partidos pequeños, el PAC y el Partido Demócrata Cristiano, también votó a favor. Y bueno, yo creo que ahí está ya la historia en ese nuevo Congreso Nacional escrita. Yo lo que digo es que tenemos que avanzar. El tema del trabajo no solamente pasa por la derogatoria de una ley. Esta ley era una ley que dañaba mucho los derechos laborales. Hay que retornar al Código de Trabajo, pero hay que hacer lo que se respete. El problema de Honduras es el no respeto a la ley, de todos los sectores, porque a veces solo les queremos echar a los empresarios, pero aquí nadie quiere respetar la ley, como bien dijo el empresario que estuvo acá, pero vamos camino a que todo el mundo respete la ley, que la respete el empresario, que la respete el trabajador, que la respete el funcionario responsable de que el trabajo en Honduras vaya por buen camino, que la respetemos todos, ¿verdad? Yo creo que eso es la gran tarea que tiene el gobierno de Xiomara Castro, para que al finalizar estos 4 años podamos decir tenemos un mejor ambiente hoy en día. Hoy los trabajadores están en mejores condiciones, los empresarios están respetando la ley, pero también le estamos dando facilidad al empresario para que funde más empresas y para que más personas puedan trabajar, que venga la inversión extranjera, que nos den más trabajo, para que este país despegue por primera vez hacia un desarrollo sostenible. Yo creo que eso es la gran aspiración del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Deben celebrar, para concluir, abogado, deben celebrar los trabajadores y trabajadoras en Honduras lo que está aconteciendo y sentirse seguros, protegidos por la nueva administración que encabeza Iris Xiomara Castro Sarmiento. Tienen que celebrar, yo creo que tienen que celebrar, porque este tipo de cosas no se dan todos los días. Tiene que pasar muchos años para que llegue un gobierno que hable a favor de la clase trabajadora. La clase trabajadora, su escenario siempre ha sido la calle, ¿verdad? Hoy el escenario de la clase trabajadora se ha trasladado al Congreso, se ha trasladado al Ejecutivo, y esa es una gran, como dicen, una gran conquista. Los trabajadores deben entender que hoy han ganado algo grande, hoy tienen diputados hablando por ellos en el Congreso. ¿Cuándo los diputados habían hablado por la clase trabajadora? ¿Cuándo un presidente había hablado tanto a favor de la clase trabajadora? Entonces, ¿cuántos funcionarios habían hablado tanto a favor de la clase trabajadora? Si aquí todo se mueve para ver cómo ayudamos a esta clase poderosa de empresarios que quieren vivir del irrespeto de la ley en perjuicio de los derechos del resto de la sociedad hondureña. Gracias, abogado Efraín Funes, para concluir. Bueno, hoy comenzaron los aullidos de esos grandes explotadores, y cuando digo oídos es porque son lobos, principalmente esos que se amparan, y los empresarios dicen... ¿Usted los conoce bien? Sí, hombre, claro que los conocemos, y aquí nos conocemos todos. Este es un pueblo pequeño. Sí, es un pueblo grande. Hoy comenzaron los oídos, dicen, los más dañados son el sector turístico y los call centers. Oiga, han existido por siempre. La regulación ahí se la dimos, el 325, que lo debe saber y lo debe poner en práctica la secretaria del Trabajo, ¿ya? Para que esos que quieran justificar despidos, aquí están las salidas. Para el sector turístico, los call centers, que es bonito tener trabajadores contratados por hora, y trabajando jornadas máximas y jornadas extraordinarias, y
sin tener la garantía principal, la esencia del derecho al trabajo, que es la permanencia, la estabilidad laboral. Con eso se terminó la zozobra. Aplaudimos a los diputados que votaron por la derogación, aunque muchos lo hicieron con demagogia. Promesa cumplida de la Presidenta de la República. Correcto, y eso también hay que aplaudirlo, y esperamos que se cumplan todas las promesas para recuperar el Estado de Derecho, recuperar todo lo que nos han arrebatado en estos 12 años. Gracias, abogado Efraín Funes, diputado Javier Gracias, Rodri, Herrera. gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy en el foro de UNETV. Brevemente, 30 segundos, en pantalla el tuit que ha publicado en la madrugada de este día el secretario del ministro de Energía de nuestro país, Eric Tejada, manifestando lo siguiente: empresa térmica Lufusa amenaza a la ANE y al gobierno con suspender parcialmente el suministro de energía a partir del 1 de mayo. Vean ustedes, otros tiburones. Ese tipo de chantaje tiene que terminar. Y ahí sí el Estado, el gobierno debe asumir con mucha contundencia ese tipo de chantaje. Correcto. Si esa empresa para el suministro de energía eléctrica, inmediatamente debían nacionalizar esa empresa. Hay que nacionalizar ese tipo de empresas. Las lo dice el diputado Jarilson Herrera, si esa situación acontece, que la nacionalice. Hay que nacionalizarla. Hay que respetar la empresa privada, pero la empresa privada también tiene que respetar a la población. ¿Cómo puede una empresa privada decir, vamos a dar en oscuridad a toda una población solamente porque me antoja, porque quiero que me paguen más dinero? Tema de interés para este medio de comunicación, esa denuncia fuerte que ha hecho el ministro de Energía de nuestro país. Nos despedimos. Gracias por su atención. Buenos días.